Hola, ¿qué tal? Muy buenas tardes, bienvenidos a su programa Diálogos Jurídicos. Este es el primer programa, la primera transmisión del año 2019. Yo soy Ashanti Alcocer y el día de hoy me acompaña el doctor Rafael Rivero, bienvenido. Gracias, Ashanti. Y contamos también con la presencia de un invitado especial, el licenciado Rafael Anguas, que es el presidente de la Federación de Colegios y Barras de Abogados del Estado de Quintana Roo. Bienvenido, licenciado. ¿Qué tal? Muy buenas tardes. El día de hoy vamos a hablar sobre derecho de familia. ¿Qué es el derecho de familia? Bueno, es una rama del derecho que se encarga de regular las relaciones interpersonales y patrimoniales de los miembros que forman a la familia, que conforman una familia. Así es, el matrimonio en sí es la unión de voluntades entre dos personas y que en este caso lo deben de manifestar de manera directa ante la autoridad, en este caso que es un juez, y se firma un contrato a través del cual puede ser de dos formas, ¿no? En sociedad conyugal o en separación de bienes, ¿sí? Estas dos personas, es importante señalar que deben vivir juntos en el mismo domicilio, ¿sí? Y en este caso deben de respetarse su integridad física, psicoemocional, sexual, económica, y a contribuir cada uno con los fines del matrimonio para que lograron unirse ambos, ¿no? Licenciado, el Código Civil establece en su artículo 708 que las labores del hogar equivalen al trabajo o a la colaboración en efectivo, ¿sí? Que el esposo o cualquier otra persona daría para contribuir al hogar. Así es, sí, por lo general los hombres no toman en cuenta la aportación en cuanto a la labor que hace la mujer. Sin embargo, el Código Civil contempla en su artículo 708, tal como mencionas, que el trabajo realizado en el domicilio conyugal por cualquiera de los cónyuges, porque también hay hombres que se dedican a las labores del hogar, ¿sí? En cada caso tendrá el valor equivalente en dinero que entregue a la otra parte en gasto diario, es decir, si la otra parte aporta 400 pesos diarios, la labor doméstica que realice por cualquiera de los cónyuges va a ser equivalente en esa cantidad, ¿no? No, y qué bueno con lo que puntualizas, porque actualmente ya han cambiado mucho los tiempos, ¿no? Y antiguamente sí era como que ver que el hombre y la mujer, como que cada quien jugaba un rol diferente, ¿no? El hombre provee, la mujer al hogar, pero esto ha venido evolucionando y qué bueno, ¿no? Para bien. ¿Por qué? Porque en estos casos, incluso como comentas, puede ser que el hombre se dedique a labores del hogar. Así es, ¿no? Y en este caso se menciona igual en el 709 que si uno de los cónyuges está imposibilitado para proporcionar el sustento económico, la otra parte es la que está obligada. O sea, no necesariamente el hombre es el que tiene que proveer la cuestión económica al hogar, sino la mujer también en caso de imposibilidad del hombre por alguna enfermedad o accidente. Excelente. Así es, ambos son iguales ante la ley y no solo eso, también tienen derecho a decidir cuántos hijos quieren tener y la diferencia de edades entre cada hijo. Así es, comúnmente se estilaba de que tener relaciones sexuales como para, ves que eres mi mujer y estás obligada, no, incluso lo marca el mismo Código Civil, a respetarse en ese sentido también, ¿no? Cuando la mujer no desee tener una relación sexual, o sea, el hombre debe de respetar, porque en dado caso se podría incluso considerar como una violación, un delito aún siendo casados, ¿eh? Porque me dicen, no, pues es que mi esposa no me puede acusar de violación. No, sí procedería en este caso porque le está obligando a tener un acto sexual con la persona. De igual manera invitamos a nuestra audiencia que nos distingue con su presencia, que nos haga preguntas a través de las redes sociales sobre este tema que estamos abordando, que vamos a dar las respuestas correspondientes. Es un tema muy importante y sobre todo que todos estamos inmersos en esta mecánica, ¿no? Un matrimonio, ¿qué es un matrimonio? ¿Qué alcances tiene? ¿Qué derechos, qué obligaciones tienes? Licenciado, ¿cuáles son los tipos de matrimonio que puede existir? Bueno, en este caso, las modalidades de los matrimonios, te refieres a sociedad conyugal y separación de bienes, son dos formas nada más que pueden existir, la separación de bienes o, en este caso, la sociedad conyugal. A través de ellos nosotros podemos determinar, y tiene que ser de manera directa, nuestra voluntad en el acto cuando estamos contrayendo matrimonio. Lo debemos de expresar en ese momento. Para nuestra audiencia, que clarificar este punto, ¿qué sucede cuando dos personas se unen a través de la llamada sociedad conyugal? ¿Qué pasa con los bienes? ¿Cómo quedan? Ok, en este caso es importante señalar
que cuando ya están casadas las personas y adquieren cualquiera de las partes un bien, en este caso ese bien tienen derecho a ambas partes. Por ejemplo, un crédito para vivienda. En este caso, ambas partes tienen derecho al 50% del bien. Es decir, son propietarios en 50%, pero habría que aclarar porque muchas veces dicen, bueno, vamos a divorciarnos y vamos a repartirnos los bienes. También las deudas son las que se reparten. O sea, si en este caso la casa no se ha terminado de pagar o un automóvil no se ha terminado de pagar, esta deuda también se reparte en partes iguales. O sea, no solamente lo que se pueda obtener de dinero nos dividimos y la deuda pues es el que lo tiene, no. En este caso, esa sociedad me permite de que si yo tengo una deuda, si es de 50,000 pesos, 25,000 pesos tengo que pagar yo y 25,000 pesos mi cónyuge, ¿no? Entonces, no solamente es vamos a dividirnos o repartirnos lo que se pueda dividir, sino también las deudas. Correcto. Así es. Hay otra cosa muy importante y que no se mencionó al principio. Para contraer matrimonio, ambos contrayentes tienen que ser mayores de edad. Eso es muy importante. Así es. Sí, en dado caso de que estos sean menores, necesitan la anuencia o en este caso que sus padres sí, los apoyen. O sea, ellos asisten directamente al registro civil para que con su presencia ellos autoricen ese matrimonio si son menores de edad, ¿sí? Esto por lo general sucede mucho en las comunidades rurales. Aquí en la ciudad no tanto, pero sí se da en los matrimonios con la presencia y autorización de los padres, en este caso, o bien de los tutores, en dado caso que el menor o la menor pues no tenga padres. Sí. Licenciado, yo tengo una pregunta. En caso de ser menores de edad, ¿hay un límite mínimo o máximo de edad dentro de ese rango para contraer matrimonio, para poder contraer matrimonio? Sí, se maneja 14 años aproximadamente, por arriba de los 14 años. Menor de los 14 años ni con la autorización de los padres se considera prudente hacerlo, ¿no? Porque es una persona que todavía no tiene una madurez emocional, sí, para llevar a cabo ese acto. Claro, aquí es importante igual que muchas veces tiene que ver con usos y costumbres, ¿no? De las zonas rurales, pero también hay que tener bien en cuenta que no es lo mismo estar en una situación diferente, en una comunidad en la cual es normal contraer o tener un vínculo jurídico de este tipo desde muy jóvenes, a estar en la ciudad, ¿no? Y ahora yo me voy a una comunidad y me caso con una niña, ¿no? Entonces, eso ya podría incluso incurrir en un delito. Así es. Sí, como tú bien dices, por ejemplo, en Chiapas se dan los usos y costumbres donde no solamente contraes matrimonio con la que quieres, puedes comprar a 2 o 3 menores, ¿sí? Y te digo, pueden ser, ahí no manejan un mínimo como debe ser de 14, hay hasta de 11 años, sí. O sea, son al mejor postor, pero los usos y costumbres de las mismas comunidades de Chiapas lo aceptan y lo permiten. Fíjate fíjense que hay un tema muy importante acá a mi consideración, que el matrimonio no debe ser una atadura, debe ser de común acuerdo y como su mismo nombre lo indica, es un contrato. Así es. Y hace rato decía Shanti correctamente, y decidir el número de hijos que quieran tener. Porque también muchas veces se estilaba que a la antigua, como que el hombre decía, otro hijo, y va otro, es que quiere tener otro hijo. ¿Y por qué? Si yo tengo libertad a mi determinación y al número de hijos que quiera tener. Sobre todo en un mundo cada día más complicado, tener un gran número de hijos. Pues entonces, si no tengo para mantenerlos, ¿qué hago? Y aquí también viene un tema muy importante, alimentos. Así es, sí. Bueno, y en cuanto a los alimentos, es importante señalar que los niños tienen ese derecho independientemente de los padres si desean el apoyo o no de la contraparte. Es decir, actualmente muchas madres se niegan y le quitan ese derecho que el menor tiene, que es irrenunciable. O sea, ese derecho no se lo quita a nadie en el mundo, ¿no? Entonces, pero la madre por desconocimiento, incluso ya está por aprobarse ya lo que viene siendo la alienación parental, esto sería cometer un delito que estamos hablando que serían de 6 meses hasta 3 años a la persona que le niegue ese derecho a su menor hijo, o que a la contraparte, al padre o a la madre, no le acepte ese derecho que el menor tiene, ¿no? Entonces, por eso también ya salió jurisprudencia en este caso, en el estado de Quintana Roo todavía no está contemplado en nuestro Código Civil, donde ya un adulto puede solicitar la pensión que el padre no le dio o que la madre no aceptó, ¿no? Entonces, viendo esos casos que son muy comunes, sobre todo hoy en día, ya al adulto, ya teniendo los 18 años, él ya puede solicitar esa pensión que no le fue otorgada. Sí, es porque el derecho es del menor, no de los padres. Correcto. Algo muy importante, tanto quien da los alimentos, ¿sí?, tiene derecho a recibirlos, ambas personas.
Así es, sí, el que en un momento dado da los alimentos también tiene el derecho de recibirlos, es decir, en este caso los padres están obligados a dar la pensión alimenticia, pero también en su momento, cuando ya carezcan de la capacidad económica o tal vez física para obtener los ingresos, ellos tienen el derecho de solicitar o demandar a sus hijos una pensión alimenticia para ellos, ¿sí? Y a cada uno de sus hijos, si son 4, demandar a los 4. Lic, otra pregunta, ¿de qué manera se puede dar los alimentos? Yo sé que además de la pensión alimenticia hay otras formas de dar. Bueno, es que en sí la pensión alimenticia cubre en este caso lo que viene siendo sustento, habitación, estudios, medicina, todo, ¿no? Entonces, y muchas veces lo que los padres dan no alcanzan para lo más mínimo, ¿no? Incluso si son menores de edad, o sea, ni para los pañales, ¿no? Entonces, sí es importante hacer conciencia de que cuando tengamos una pareja, o sea, si no queremos una responsabilidad, no tener hijos, ¿sí? Eso no significa que más adelante, cuando seamos más maduros, estemos mejor preparados, lo tengamos. Lo importante es aquí que si se genera un menor, nos va a generar igual una responsabilidad, la cual nosotros tenemos la obligación de cumplir. Sí, claro, o sea, no, la pensión alimenticia no solamente se puede dar de manera económica, sino trayendo al menor o a la persona que es el acreedor alimenticio a tu domicilio, integrándolo a tu familia. Esa es otra forma también de dar alimentos. Ah, claro, en este caso, o sea, no se da la pensión alimenticia, pero le estoy solventando sus necesidades básicas, que ese es el fundamento de la pensión alimenticia, satisfacer las necesidades fundamentales del menor, como es alimento, ropa, calzado, estudios sobre todo. Sí, sobre todo eso, esa parte importante, ¿no? Si no tengo la madurez que mencionabas, ¿para qué adquiero un compromiso? O sea, y eso hay que tenerlo bien consciente. Y también resaltando lo que decía el licenciado Anguas, también no es un derecho de la madre, lo que decía Shandy, es un derecho del hijo. Entonces no hay que caer en esas posiciones de decir, no necesito, yo lo voy a criar solo. No, sí necesita y es su derecho del menor y tiene todo el derecho a tener esa parte que el padre o la madre tiene que dar por pensión alimenticia, que es muy importante, ¿no? ¿Por qué? Porque mientras mejor esté cobijado el menor, mejor se va a desarrollar. Y eso tenemos que tenerlo bien en cuenta. Sí, sucede mucho que a veces las mamás le dan el apellido al menor y por no promover un juicio de paternidad, para que el menor no tenga el apellido del papá, dicen, no, pues es que yo no quiero nada. Y simplemente ese es el pretexto y realmente el derecho es del menor y le corresponde una pensión alimenticia y también es obligación del papá darla. Es correcto. Bien, unos saludos para Saúl García, María Andrade, que nos saludaron aquí por las redes sociales. Igual Luis Felipe Rojo preguntaba qué incluye la pensión alimenticia, que ya contestamos hace unos momentos. Y nos pregunta Diana Hernández, ¿qué pasa si se niega? Me imagino que el padre a pagar. Bueno, en este caso puede ser demandado, en este caso, por incumplimiento de las obligaciones de asistencia familiar. Lo primero que procede es hacer una demanda ante un juez de lo familiar porque es la autoridad competente para obligarlo a cumplir con su función como padre. Y en dado caso que ya hay una sentencia de un juez de lo familiar y se negara a pagar, entonces ya se entabla una demanda por la vía penal que se llama por incumplimiento de las obligaciones de asistencia familiar, que es cárcel de 6 meses hasta 1 año, 2 meses aproximadamente, ¿no? Y es importante aclarar, muchas veces no, es que ya estuve en la cárcel y no me van a volver a meter por lo mismo. Pues yo les comento que sí. O sea, si piensan que una vez ya entré y no voy a volver a entrar por no cumplir, vuelven otra vez a la cárcel, ¿no? Y reincidencia, y cada vez incluso se le puede aumentar la pena más por reincidente. Y aquí viene una mala interpretación de que nadie puede ser juzgado por el mismo delito. Bueno, no es el mismo delito, porque es otro delito que estás cometiendo porque sigue siendo omisivo en pagar. Y muchas veces pensamos que es la conducta, ¿no? Ya estuve en la cárcel, ya lo pagué, ya no regreso nunca, ¿no? Pero sobre todo aquí se salvaguarda el derecho del menor de una pensión alimenticia y sobre todo es lo que más se castiga, que ese derecho no sea vulnerado, ¿sí? Entonces es importante que las personas lo sepan y tengan este conocimiento. Igual Sergio Q. Ismael preguntaba precisamente sobre ese tema. ¿Es pena de cárcel si no da la pensión? Ya nos comentó nuestro invitado que sí, ¿no? Que efectivamente. Bueno, en unos segundos vamos a ir un corte comercial y continuamos con el programa. Ayer terminaron los operativos Salvavidas y Vacacional, aplicándose en las costas del Golfo de México, el Mar Caribe y el Océano Pacífico. En ellos participaron los 3 niveles de gobierno, para dar protección a los turistas que visitan las playas más concurridas.
la Secretaría de Marina colaboró con 4.302 elementos, entre almirantes, capitanes, oficiales y 327 vehículos terrestres. También colocaron 131 puestos de socorro y rescate, con 214 elementos de sanidad naval y 452 elementos salvavidas, para brindar primeros auxilios y rescate. Pulso Sur, el canal de la capital. Muy bien, ya estamos de vuelta en su programa Diálogos Jurídicos. Les recordamos que el día de hoy estamos tratando el tema de matrimonio y derecho de familia. Contamos con el licenciado Rafael Anguas para cualquier duda que tengan. Él nos los va a contestar o nos los va a inventar, pero va a dar una respuesta. Así es. Es importante mencionar a Shanti, Rafa, de que muchas personas se han casado 2 veces y piensan que no hay un castigo. O sea, déjame decirles también de que están cometiendo un delito que se llama bigamia. Y que en este caso hasta la pareja, es decir, la mujer o el hombre, si tenía conocimiento y optó por contraer el matrimonio, se puede ir a la cárcel, vuelvo a repetir, de 6 meses a 3 años. Entonces muchos piensan que no, me vuelvo a casar y no pasa nada. No, aquí en el estado de Quintana Roo sí está contemplado en el Código Penal, sí, y es el delito de bigamia. Y no solo eso, sino que el matrimonio es nulo. Así es. El matrimonio que aún se mantiene es el primero. El segundo deja de existir. Así es completamente nulo Primero en porque tiempo, primero en derecho. por los hechos, ¿no? Entonces, pero sobre todo están cometiendo un delito, independientemente de que provoca la nulidad de ese matrimonio, también se está cometiendo un delito que es bigamia y que es castigado. Si anteriormente no estaba contemplado o la gente no le daba mucha importancia, entonces yo sí les comento, en este caso a nuestra audiencia, de que ojo, o sea, la persona que se vuelva a casar, estando casado, se está cometiendo el delito de bigamia y ambas partes, si tenían el conocimiento, pueden ir a la cárcel de 6 meses a 3 años. Y sobre todo, perdón, era algo que antiguamente se solía dar, ¿no? Porque como no teníamos tanta infraestructura en los medios de comunicación y enlace con los registros civiles, pues de repente alguien se casaba en un pueblito y se casaba en otro y nunca se sabía. Ahora, como todo el sistema de registro civil incluso ya está ligado, incluso ya estamos llegando a era digitalización, ¿no? Que puedes pasar en un kiosco electrónico y sacar un acta. Entonces, hay que tener mucho cuidado en este sentido y no jugar al vivo y querer engañar a 2 personas, porque incluso puede ser un ilícito, ¿no? Entonces, tener muy en cuenta esta parte, ¿no? Así es. También en lo referente al concubinato. Muchos piensan que están en concubinato porque están viviendo de manera o en unión libre con otra persona. Entonces, para que se configure el concubinato, ambas partes, ambas personas tienen que estar en condiciones de contraer matrimonio, ¿sí? Y vivir al menos por un periodo de 6 meses en el mismo domicilio. O sea, no es vengo cada semana, te visito. Entonces, eso no es concubinato. Por lo tanto, no se generan los derechos para la concubina o el concubino, pero sí en este caso para los menores nacidos de esa relación, ¿sí? Ellos sí tienen los derechos, más no la concubina, porque no se está configurando el concubinato. O sea, no hay esa relación. Es importante señalarlo, que si piensan vivir en unión libre y en concubinato para que tengan derechos, verificar que la otra persona es soltero o está libre, ¿no? Muy cierto. Y sobre todo, que no, mucha gente todavía piensa, 20 años no vivo con la persona, soy separado, ya estoy divorciado. O sea, no es por tiempo. Si hay que promoverlo, puede ser una causal. Así es, legalmente aún se encuentran dentro del matrimonio. Así es, nos comentan que muchas veces pensando que por el paso del tiempo automáticamente se divorcian. Comentarles que no es cierto. O sea, así como nos casamos de manera voluntaria, firmamos en este caso un contrato, de la misma manera hay que promover la nulidad de ese contrato a través del divorcio para que estén legalmente divorciados. Correcto. Así es, bueno, y el divorcio es otra figura que se maneja dentro de la rama del derecho familiar, ¿sí? Y es precisamente la disolución del vínculo matrimonial. Así es, anteriormente pues ustedes saben que tenía que haber causales, que la golpeara a la pareja o que abandonara, ahora ya no. O sea, está el divorcio unilateral, que con una de las partes que lo solicite, aún no habiendo causal, con el hecho de que una parte lo solicita y así lo quiera,
se le notifica a la otra parte y ya el matrimonio procede. O sea, Eso es importante, licenciado. La otra parte tiene que estar notificada, tiene que tener conocimiento de que se promovió el divorcio. así es, sí, se le tiene que notificar a la otra parte, aun cuando no se presente, pero una vez notificado, si no se presenta en este caso a la audiencia para el divorcio, de todos modos el divorcio prosigue. Se dio lo más importante, que es la notificación, en este caso del divorcio, a la contraparte, y ya el juicio sigue su proceso normal. Cuando uno va a solicitar el divorcio ante la autoridad jurisdiccional, ¿también tiene que tener algún convenio? Sí, en este caso, cuando hay hijos, cuando hay bienes, sí es importante que se haga, en este caso, la liquidación de bienes, o bien, si hay hijos, lo que viene siendo un convenio para las visitas de los menores y también la pensión alimenticia, ¿sí? También comentarte que, por ejemplo, hay un divorcio express que se llama a través del registro civil, ¿sí? Pero este se da solamente, es en una sola audiencia, ya quedas divorciado, pero esto se da cuando las personas no tienen hijos ni bienes, porque al haber hijos o bienes, automáticamente se le gira la instrucción al juez de lo familiar y es competencia del juez familiar. Entonces, para contraer matrimonio, o sea, te puedes casar en un día y ahora también te puedes divorciar en un día en el mismo registro civil, pero el requisito es que no tengan hijos y que no tengan bienes en común, independientemente del régimen que estén, ya sea separación de bienes o sociedad conyugal. Correcto, muy bien. Y sobre todo eso, formalizar, porque en dado caso de que quieras iniciar una nueva relación y tengas un matrimonio existente, pues genera vínculos jurídicos. En dado caso de que la persona que fallezca, tenga un matrimonio y viva con otra, pues quien tiene el derecho en dado caso podría ser con la que ya no está viviendo o con la persona que hizo la mayor parte de su vida. Pero siempre es importante dar término legalmente a lo que corresponda, ¿no? Así es. Y es importante, digo, muchas veces, en serio, yo conozco muchos casos de personas que están casados fuera del estado, vienen y se casan acá, y luego la otra parte se entera que se casó acá, viene y reclama sus derechos, y a ella se le quedan esos derechos porque es el primer matrimonio, y como nunca fue anulado, es el que persiste, independientemente que haya tenido hijos con su segundo matrimonio, que es completamente nulo, ¿sí? Y los únicos que van a tener derechos son los hijos hasta cierto punto, ¿no? Pero no va a tener tantos derechos como el hijo del matrimonio legal, por así decirlo. Entonces, son unos derechos que se quedan a salvo, pero son, digamos, menores en comparación con el matrimonio legal o con el primer matrimonio. Que es el Correcto. que tiene validez, Así es. realmente. Es correcto. Igual nos pregunta Luis Felipe Rojo, ¿cómo se reparte la custodia de los hijos durante el divorcio? Bueno, en este caso, ambos tienen la patria potestad, ¿sí? Que es el que puede representarlos. Y la custodia, en este caso, por lo general, siempre se lo otorga a la madre porque se entiende que está más capacitada. Un hombre no es que no esté capacitado, pero se entiende que la mujer, por su condición, está más capacitada. Entonces, por lo general, se le otorga a la mujer, pero si el hombre la solicita y está más capaz, también se le concede. O sea, no hay preferencia en este caso, ¿no? Entonces, por lo general se hace así, se le pregunta a la contraparte si está de acuerdo en que la custodia o que los hijos permanezcan con la madre, y si la otra persona, pues se le concede. Pero si la otra parte no está de acuerdo, entonces la juez manda a hacer un estudio socioeconómico de quién está mejor preparado y es Claro. el que en un momento dado, por el bien de los menores, se le otorga en este caso la custodia, la guardia y custodia de los menores. Así es. Y quien no tiene la guardia y custodia tiene derecho a visitas paterno-filiales, que también debe de establecerlas el juez en la sentencia. Así es, en este caso, dentro de lo que viene siendo el convenio, o sea, del divorcio, viene eso, o sea, quién se va a quedar con la custodia, dónde van a vivir los menores, cuándo los puedo ir a visitar, en periodo de vacaciones, sí, un periodo vacacional para la madre, otro periodo vacacional para el padre, que haya una convivencia equitativa. O los días de cumpleaños, por Así ejemplo. es. Es correcto. Sí, entonces, que haya unas visitas equitativas para que el menor tenga el mejor desarrollo posible y no tenga ningún problema. Y aquí sí quisiera comentar, incluso para la gente que nos escucha, es importante ver lo que decía el tocayo. No necesariamente tiene que ser la madre. Preferentemente casi siempre vemos que es la madre, pero no debe ser siempre así. ¿Por qué? Porque va a haber que analizar el caso en concreto. Recuerdo bien algún caso que incluso nos comentaban en otro estado, de que la madre era una profesionista exitosa, con mucho trabajo en el día, trabajo en la noche, y el padre se dedicaba al taxi. ¿Y qué sucedía? Que resulta que quien llevaba a los niños a la escuela, quien les daba el desayuno, quien los acostaba a dormir, era el padre. Entonces, la persona que tenía más tiempo a los menores era el padre. Por ende, la custodia, el juez se la determina al padre, la pensión la tiene que dar la madre,
el bien donde deben de vivir se queda en posesión del padre con los menores. Y cómo vamos viendo que se va evolucionando el derecho de familia en cuestiones de este tipo, ¿no? Así es. Importante señalar, perdón, Shante. También tiene mucho que ver si existe o no violencia familiar. La persona que comete el delito es a quien generalmente no le entregan la guardia y custodia de los hijos. Así Incluso es. a veces le prohíben las visitas paternofiliales. Y que en este caso, ya ojalá y se apruebe, estarían cometiendo un delito, que serían incluso la pérdida de la custodia si la tienen, y aparte la pena corporal de 6 meses a 3 años, ¿sí? Con lo que viene siendo la alienación parental. Comentarte de que muchos piensan que el obligado a dar la pensión es el padre, ¿no es cierto? Como bien menciona el tocayo, o sea, ambos padres, incluso si los padres por alguna cuestión o el padre desapareció, los abuelos paternos son los que están obligados. La madre puede demandar en este caso a los abuelos paternos para que les den una pensión alimenticia a los menores. Correcto, y hay casos cada día más sorprendentes, ¿no? Pero el derecho va evolucionando y todo lo que veíamos antes por costumbre va cambiando, eso no lo podemos dejar de ver, ¿no? Ahora que lo primordial en este caso yo considero que es que no lleguemos necesariamente a las instancias legales, sino que lo podamos ser conscientes y solucionarlo de una manera pacífica. Por eso ahorita están teniendo mucho auge los medios alternativos de solución de conflictos, que sin lugar a dudas nos dan soluciones que ambas partes pueden llegar. Igual hay casos en los cuales la mamá dice, no, te lo dejo, yo no lo quiero tener, y el papá absorbe la responsabilidad. Y a veces viceversa, el papá dice, pues toma, se queda contigo, yo no voy a pelear nada, te pago el dinero, no tengo tiempo para verlo. Que no debería ser así, porque al final de cuentas el afectado pues es el menor, ¿no? Así es, sí, y vuelvo a repetir, la custodia anteriormente se le entregaba a la madre por su condición como mujer, pero actualmente, y con la equidad de género, la persona más capaz, que puede ser el hombre en ese caso, es a quien se le entrega la custodia por el bien de los menores, ¿sí? No tanto por que sea el padre o porque sea la madre, sino quién de los dos está mejor capacitado o quién en un momento va a procurar mejor por los menores, es al quien se le va a entregar la custodia, ¿no? Sí. Y si lo tiene el padre, la madre es la obligada a dar la pensión alimenticia. Y otro punto importante que acabo de recordar, igual los criterios y la legislación va evolucionando en el sentido que la madre que no deje ver al hijo, al padre, igual en dado caso incluso podría llegar a perder la custodia. Por ahí está yendo la evolución del derecho del trabajo, del derecho familiar, en el sentido de que es grave, ¿no? Es grave porque estás afectando al menor. Sí, le causa serios daños emocionales y psicológicos y está contemplado dentro de lo que es la alienación parental y en este caso provoca la pérdida de la custodia, ¿eh? Sí, es correcto y es complicado, ¿no? Alienación parental, como comenta el tocayo, que es que uno de los padres se exprese mal sobre el otro y que esté, en pocas palabras, envenenando al menor para tener a su favor y al otro en su contra, ¿no? Y al final de cuentas debemos tener muy claro que al que se está afectando es al niño, nada más. Bueno, pues el día de hoy la verdad es que el tema estuvo muy interesante, pero ya se nos acabó el tiempo. El siguiente programa vamos a estar hablando más, ya sea sobre derecho de familia u otros temas relevantes. Y quiero agradecerle la presencia al licenciado Anguas por acompañarnos el día de hoy. No, gracias a ustedes, buenas tardes. Y al doctor Rafael también Gracias, Santi, un placer. por estar aquí pues dirigiendo el programa junto conmigo. Nos vemos el siguiente programa. Esta fue una producción de Coadonga Medios para Pulso Sur.